Así que vamos a escuchar y vamos a recibir a nuestro amado pastor con nosotros. Gloria al Señor. Qué lindo, qué lindo. Buenas noches y bienvenido, Pastor Eladio Ramos. ¿Cómo se encuentra hoy mi hermano y compañero de milicia? Bendecido Pastor Carlos y muy bendecida toda la audiencia en esta noche que nos está viendo. Estamos contentos de estar aquí nuevamente y excitado, Pastor, porque hoy hay un tema interesante, sí. De cosas que no se hablan en las iglesias. Esto que usted va a escuchar hoy no se habla en las iglesias. Le garantizo que usted no se va a sentar en una iglesia y va a escuchar esto. Así que te invito a que te quedes en sintonía. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, pastor, y gracias por esos clips que ha estado posteando en la página, en el fanpage del ministerio, esos videos. Comparta usted esos clips, que es una manera de anunciar y de que la palabra corra y sea glorificada. Bueno, pastor, yo creo que estamos listos y vamos por aquí a presentar el tema, el estudio bíblico de hoy, la reprensión de demonios. La reprensión de demonios. Así que, pastor, yo le dejo la introducción y usted me dice por dónde comenzamos. Hay un parrafito que está aquí en nuestro panfleto, el panfleto que vamos a utilizar hoy. Y dice que la reprensión de demonios es una de las manifestaciones más notables en las conocidas iglesias de avivamiento y poder de hoy. En casi todos sus servicios hay por lo menos una de estas manifestaciones y por medio de ellas dicen haber sacado un espíritu inmundo o un demonio de esos creyentes. Es decir, que de alguna forma ese espíritu inmundo tuvo acceso a ese creyente que estaba sellado con el Espíritu Santo de la promesa, conforme a Efesios 4:30, y que de alguna forma se metió ahí, y que en algún momento ese creyente se quedó sin protección del Espíritu Santo, porque mire, Dios hizo morada en nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece, Él lo compró a precio de sangre, pero ese demonio de alguna forma se metió en el templo del Espíritu Santo y ahora hay que sacarlo para afuera. Ese es algo, yo diría que es un entretenimiento con el que muchas iglesias se divierten domingo tras domingo. Hay ministerios, pastor, que están basados netamente en la reprensión de demonios y los creyentes han creído eso por años, de que ellos, aunque han sido lavados con la sangre de Cristo, aunque han sido trasladados al reino de su amado Hijo, todavía Satanás tiene entrada a ellos como gusto y gana le da, y entonces estamos totalmente desprotegidos. Y vamos a ver hoy que eso no es así. Hay dos palabras a considerar en el estudio de hoy. La primera es principado, que es la palabra misra, que quiere decir imperio o gobierno. También está la palabra en hebreo, en griego, que quiere decir jefe o poder o magistrado o gobernador. Y está la otra palabra, que es la palabra potestades, exousia. La palabra exousia, fuerza, poder, influencia, autoridad o gobernador. Y hay una palabra que en el latín sale de la palabra daemonium, que es lo que se llama un macho cabrío, un venado, un cabro velludo. Esa es la palabra, una figura demoníaca que mayormente ha adquirido su identidad a través de las pinturas y de las ilustraciones que por años, desde el siglo III han venido manifestándose, y los creyentes se han tragado todo eso. Bueno, pastor, primeramente hay varias cosas que se violan de la palabra cuando se ejercita este ministerio de la reprensión de demonios. Número uno, que Satanás no fue destruido y sus demonios tampoco fueron destruidos. Número dos, se establece que un creyente lleno del Espíritu Santo en algún momento puede ser poseído por un demonio. Entonces hay varias cosas que se violan en la palabra. Vamos a ver hoy qué dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra acerca de todo esto? Y hay varias maneras de comenzar esto, pero vamos a comenzarlo
a través de lo que dice el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Qué dice el nuevo pacto, pastor, acerca de estos principados y acerca de estas potestades? Bueno, para entender eso, el primer verso que todo creyente debe buscar en su Biblia es Efesios capítulo 3 y verso 10. Pastor, si lo podemos leer. Efesios 3:10, oiga como dice ese versículo. Dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la iglesia le comunica el maravilloso evangelio, la palabra gloriosa que predica a los principados y las potestades. Es decir, que cuando usted ve eso, inmediatamente, como creyente entendido, como escriba docto que traza bien la palabra, usted va a decir, bueno, entonces los principados y las potestades no pueden ser cosas malas porque la iglesia le está comunicando su glorioso mensaje. Es lo primero, Efesios 3:10. Quiere decir, pastor, que estamos dejando claro que cuando la iglesia predica, por ejemplo, nosotros estamos predicando, cuando se predica presencialmente, cuando usted le habla a una persona, le estamos hablando a personas que la Biblia llama principados y potestades, ¿verdad? Porque es que hay un concepto que cuando se habla de principados y potestades en el nuevo pacto, la gente mira para arriba y piensa que son pichones volando sin cuerpo. Aquí está hablando de gente con cuerpo. Por eso es que la Biblia también en Colosenses capítulo 2, verso 10, que es un verso que todo el mundo conoce, dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de la iglesia y la Biblia llama a la iglesia principado y potestades. Entonces, ese primer verso de Efesios del apóstol Pablo, cuando dice que la iglesia tiene que comunicar la gracia, esta sabiduría, a los principados y potestades, estamos hablando de aquí. Por eso que hacemos la radio, por eso que invertimos en estos equipos, la plataforma del Facebook. Le estamos predicando a gente, no estamos predicando a espíritus sin cuerpo. Amén. Pastor, léase el 6, ahí mismo en esa cita, el número 6. De Efesios 3. No, Efesios 2:6. Perdón, Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales. Ese es otro problema grave que la iglesia de hoy sufre. Oye la palabra lugares celestiales, inmediatamente comienza a asociar eso con un sitio en el aire. Los lugares celestiales no es una neblina en el aire, no es en la Andrómeda 9, no es en la Orión 6, no. Los lugares celestiales son donde usted está sentado ahora mismo, aunque sus pies están aquí en el planeta Tierra, en el primer cielo, porque hay 3 cielos. La Biblia dice que Pablo subió al 3er cielo. Ahí está. Y ese es un lugar celeste. Ahora, cuando Satanás fue echado del 3er cielo, a donde mejor pudo quedarse fue en el 2º cielo. Y nosotros habitamos en el 3er cielo, en el primer cielo que empieza de la planta de los pies del suelo, comienza hasta donde termina la atmósfera para entrar en la estratosfera. Ese es el primer lugar celestial, el primer cielo. Usted está sentado con Cristo en los lugares. Dice lugares. Incluye el primero, el segundo y el tercero. Porque a usted lo hicieron dueño de todo. A usted lo bendijeron de tal forma que usted está con Jesucristo juntamente con él sentado. Quiere decir que ese verso que comenzamos, Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No son gente por allá arriba que le estamos predicando. Son gente aquí, vecinos nuestros que nos están escuchando, que la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Qué tremendo eso. Y no solamente eso, porque quizás usted pregunta, pastor, ¿y si se murió la persona? Qué bueno que me preguntaste. Si la persona se murió, todavía esa persona es integrante de la iglesia. Y la Biblia dice que Él no es solamente Dios de vivos, sino también Dios de muertos.
Él sigue siendo tu Dios, aun cuando tú abandones este primer cielo. Qué tremendo eso. Wow. Estás tan protegido. Pastor, es que veo una coraza de protección que se hace imposible. Y oye esto, si no existe Satanás porque lo destruyeron, y vamos a ver, pastor, hay que comprobar que también destruyeron a los demonios, porque puede que hay gente que piense que destruyeron al alcalde, pero que la alcaldía se quedó abierta y que todavía los demonios manejan la alcaldía. Ajá, ajá. Entonces, hay principados y potestades de bien, que son los escogidos, pero también hay principados y potestades de maldad, ¿cierto? Exactamente. Que así como se dijo, que esos principados y potestades, que es la iglesia, que están aquí en los lugares celestiales, que son gente con corbata y con maones, que son escogidos. También hay principados y potestades con corbata y con maones, pero son de maldad, ¿cierto? Y el apóstol Pablo explica eso bien claro, pastor. Creo que es absolutamente apropiado que leamos ahora a Efesios 6:12. Vamos allá, Efesios capítulo 6, verso 12. Podemos empezar en el 10, pastor, en el 10. Ok, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ahí está, en las regiones celestes. Yo voy a dar un abreboca aquí, pastor. Lo primero que la gente piensa es que la lucha nuestra es con unos demonios que andan volando del norte y del sur, y entonces estamos tirando golpes al aire y reprendiendo los del sur, y el domingo los reprendemos y el miércoles se vuelven a meter. En primer lugar, los principados y potestades son gente. Dice que son de este siglo. Si son de este siglo, son gente que viven en este siglo, son personas de autoridad. Mire, a veces en los países, en las ciudades, en los pueblos, hay personas de autoridad, maestros, políticos, hasta personas religiosas, que son gente de autoridad, pero son gente mala, gente de maldad, en las regiones celestes. Y entonces estas personas tienen autoridad sobre tus hijos, tienen autoridad sobre tu vida, pero aunque hablan bonito y son gente mala y son principados y potestades de maldad. Efesios 3:10 son principados y potestades de bien, pero Efesios 6:12 son principados y potestades de maldad. ¿Correcto, pastor? Eso es absolutamente correcto. Los de Efesios 3:10, que es el contraste, y los de Efesios 6:10. Ahora, es importante porque cuando la gente lee a Efesios 6, inmediatamente, como dijo ahí, que te pongas la armadura para luchar contra las acechanzas del diablo. Pero fíjate, si tú analizas la armadura con cuidado, todas las piezas de la armadura son elementos que te capacitan para, con el entendimiento, tú entender eso. Por ejemplo, el escudo de la fe. Tú no le puedes tirar un escudo de la fe a un demonio. No es eso. La fe es la que te sostiene en pie cuando viene un día malo. Todos tenemos días malos. Aquí cuando en Efesios 6 Pablo habla que dice, para que podáis resistir en el día malo, tu día malo puede haber sido hoy. Mi día malo quizá puede haber sido ayer. Pero en ese día malo es necesario que tú te equipes con toda la armadura. Pero no para luchar contra el diablo. Tú vas a luchar contra lo que quedó del diablo, que es el viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y que está, incrustadito ahí junto con el nuevo hombre. No están mezclados, pero están cerquititas. Porque tu mente es un cuadrilátero de lucha donde llegan
los buenos pensamientos del Espíritu de Dios que están en ti, pero también por ahí se dan un paseíto los malos pensamientos de Gálatas capítulo 5 y verso 22. Se dan un paseíto por ahí las actitudes negativas, las cosas que humanamente a veces, por ser humanos, nos vienen a nosotros. Los deseos engañosos de ese hombre que está viciado. Y tú jurarías que es un demonio que está haciendo eso. Y te voy a decir una cosa. Si aquí hubieran demonios, harían exactamente lo mismo con tu mente. Pero como ya Satanás hizo su obra allá en el Edén, y como ya Jesucristo hizo su obra allá en el Calvario, ahora nos toca a nosotros discernir entre el bien y entre el mal. Discernir lo que está bueno y discernir lo que está malo, y entender que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo de donde viene es de esos residuos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjate que cuando tú conoces el viejo hombre que está viciado, una vez tú lo conoces, ya es un enemigo que tú entiendes y ya tú sabes cómo llevarlo cautivo. Y nosotros te vamos a hablar de eso hoy, así que adelante, pastor. Pastor, entonces, me imagino que la gente estará pensando, y es bueno que aclaremos esto, que los demonios sí existieron, porque vemos en el ministerio de Jesús, la Biblia es clara, en 4 de los libros de historia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vimos una actividad demoníaca en el ministerio de Jesús antes de la cruz, ¿verdad? Era evidente, era porque Satanás y sus ángeles fueron creación de Dios, y ellos sí existieron. Lo que pasa es que esa reprensión, esa actividad demoníaca cesó en la cruz. Por eso Jesús, antes de morir, él dijo a sus discípulos: veo a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Verdad? Ya se estaba anunciando la destrucción desde el Antiguo Testamento, allá en Génesis 3:15, hablando de la simiente. Esta te herirá en la cabeza, hablándole a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Siempre los profetas venían anunciando la destrucción de Satanás. Y aún en Colosenses, pastor, Colosenses capítulo 2, dice la Biblia allá en el verso 15: y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el lugar donde no solo Cristo llevó el pecado, llevó la enfermedad, llevó la pobreza, aniquiló lo que estaba en contra de nosotros, sino que destruyó a Satanás y despojó públicamente a los principados y potestades. De la cruz en adelante ya no hay más reprensión de demonios. ¿Es así, pastor? Es así, y cabe mencionar, pastor, en estos momentos, que si usted se da un paseíto por toda la Biblia, si usted agarra de Génesis a Malaquías, para tratarlo bien, de Génesis a Malaquías, en todo ese montón de libros que hay ahí, usted sabe cuántas veces usted encuentra una manifestación de un espíritu malito. Solamente en la vida de Saúl, que dice que Dios que le mandaba un espíritu, era de parte de Dios para que lo molestara y lo angustiara, y lo único que le aliviaba a Saúl ese problemita era que David venía, le tocaba con el arpa y el hombre se tranquilizaba. Wow. Pero usted no encuentra una posesión de Génesis a Malaquías. Wow, no la encuentra. Estamos hablando de un montón de libros. Yo sé que tú has leído la Biblia como yo 1.000.000 de veces. Pero mira, ¿qué pasa en Mateo? Porque de Mateo, pastor, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos unas narraciones de unos eventos que ocurrieron. Y ligeramente usted mencionó que Dios, Jesús, vio que Satanás descendía como un rayo. En Apocalipsis, cuando lo miraron, dice que el dragón se enfureció cuando vio que la mujer estaba encinta en el desierto y él esperando que pariera el bebé para comérselo, que era Jesús. ¿Y qué pasa? Fue ayudada y el Jesús escapó de las garras de Satanás. Y entonces dice
que cuando no logró esa victoria, se lanzó para la tierra. Y entonces se oyó una voz que decía: ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido el diablo a ellos con gran ira. Y esa ira la vemos manifestada en la manifestación demoníaca que hubo durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Demonios de todo tipo, espíritus inmundos, el gadareno, que había uno que se quería tirar, que andaba por las noches en los cementerios y todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Que entonces, cuando él es crucificado y cuando en aquel momento él comienza a llevar a cabo su obra vicaria, cuando él comienza a deshacer las obras del diablo, porque todas las obras del diablo fueron deshechas en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces, obviamente, como nos dejaron viviendo en este cuerpo, y ya este cuerpo estaba dañado, para este cuerpo la única provisión que Dios da es una sanidad. Para este cuerpo la protección que Dios da es protección angelical, para que si te portas bien, entonces disfrutas de esa protección. Si te portas mal, no vayas a creer que los ángeles van a estar ahí contigo, guardándote al nene lindo, aunque tú seas malo. Cuando nosotros nos conducimos mal, pastor, a los ángeles no consecuencia. Mira, de los ángeles Dios le dijo a Moisés: cuídate como hablas delante del ángel, porque ellos no perdonarán nuestra rebelión. Cuando a veces tú te pones rebelde, a veces que Dios mismo que te manda un accidentito, una cosita para que reacciones. Hay personas, pastor, que Dios los tiene que traer a batazos para que respeten y para que obedezcan. Pero el llamado es a que tú lo hagas de corazón noble. El llamado es a que te conduzcas como es digno de tu vocación. No a que esperes que Dios te dé con un garrote. ¿Recuerdas a Joel capítulo 2, verso 25, que dice que yo voy a reprender, le dijo al pueblo de Israel, a la langosta y a todos aquellos problemas que tuviste, que fue mi gran ejército que yo envié contra ti? Tremendo. Hay personas que le echan la culpa al diablo, pastor, el diablo ya fue destruido. El diablo aquí no tiene culpa de nada. Si él estuviera vivo, estuviera en el cielo quejándose: oye, me están echando la culpa de todo a mí. Es bien fácil darle la culpa al diablo. Los cristianos de hoy le echan la culpa a los demonios y al diablo. ¿Has pensado alguna vez en echarte la culpa tú mismo? ¿Has pensado alguna vez en entender que el camino que el hombre traza, ese es el camino que confronta? Los demonios ya fueron destruidos. Satanás fue destruido conforme a Hebreos capítulo 2 y verso 14. Y ahora estamos aquí solitos con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, y se nos llama a que no le demos ocasión a la carne ni la usemos como un libertinaje. Tremendo, y hay evidencias para eso. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 verso 14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es un demonio. Ahora, la destrucción de Satanás, del cual habló el pastor Eladio, ya venía profetizado desde el Antiguo Testamento. Miren allá Isaías capítulo 27, verso 1. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ya venía profetizado la destrucción de Satanás. Entonces, cuando usted pasa al nuevo pacto, usted tiene que honrar esa destrucción. Usted no puede continuar en el nuevo pacto: oh, yo ya tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo, estoy salvo, pero continúo con el diablo. No, usted tiene que poner el diablo donde fue, destruido allá en la cruz. Ahora, fíjese si hay que estar pendiente a esto. Como dijo el pastor, todavía queda una secuela en nuestra carne. Si usted nota, en un momento Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro quería reconvenirle para que no muriera en la cruz, que era el acto profetizado más esperado en la humanidad. Y él le decía: no, maestro, que tal cosa no te acontezca. Y dice la palabra que Jesús, volteándose, le dijo a Pedro, no al demonio, a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Jesús le llamó a Pedro Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo ahora es nuestra carne. El ángel Lucifer ya fue destruido, pero todavía queda ese viejo hombre en nosotros.
Por eso es que Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted no tire golpes al aire. Pablo dijo, yo no tiro golpes al aire, allá en Colosenses capítulo 9, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo, porque ahí es que está la ley del pecado, y lo pongo en servidumbre, no siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pastor, hoy hay gente eliminada de la carrera por tirar golpes al aire, por pensar que es el demonio, y ellos están errando a corregir lo deficiente cuando ellos mismos tienen que ejercer el dominio propio y le echan la culpa al demonio. Imagínate, y esto, de esto a mí nadie me puede hablar, pastor. Ay. Porque yo estuve 28 años en esto. Ay, padre. Y yo soy un veterano en esto. Yo estaba en iglesias donde Satanás se manifestaba más que el Espíritu Santo. Wow. Y las iglesias de hoy hablan más del diablo que de Dios. Los cristianos de hoy están en lo que le llaman un ambiente de batalla contra el diablo. Y oiga, yo los miro dando golpes al aire. Yo los miro creando figuras que no existen. Mire, la mente es capaz de producir cualquier cosa. Yo veía gente revolcándose por el piso, botando espuma por la boca. Y usted sabe una cosa, lo vi con mis propios ojos, lo presencié. Un día estábamos en un culto de oración y después que se terminó el culto, esto es medio jocoso, pastor, nos quedamos 3 hermanos que yo amo mucho, uno de ellos ya murió. Y esto sucedió en la ciudad de Boston, Massachusetts. Y se metió un muchacho a la iglesia y nosotros estábamos orando después del servicio. Y el muchacho empezó a contorsionar y se tiró al piso y empezó a hacer cosas raras. Y yo empecé a reprender en el nombre de Jesucristo, reprender al diablo. Y reprendiendo al diablo. Y el muchacho no se estaba quieto. Y después el otro que andaba conmigo también reprendió al diablo. Y el otro también. Oiga, y el diablo parece que estaba fuerte la cosa porque no salía. El hombre no se quedaba quieto. Y finalmente mi amigo, le voy a decir su nombre porque él murió, le tiró con la Biblia. Le dijo, si la palabra de Dios, si nosotros no podemos, la palabra de Dios puede. Y le tiró con la Biblia. Y parece que el bibliazo le dolió y se quedó quieto. Pero... hay cosas que ocurren en las iglesias especialmente, pero todo está basado. Las cosas ocurren basado en el nivel de conocimiento que se tiene. Cuando tu conocimiento... Mire, pastor, yo hablaba muchas lenguas antes. Yo hablaba lenguas cada 5 minutos. Y desde que yo entendí lo que yo aprendí, que el apóstol Pablo dice que el hablar en lengua, eso no puede ser un gallinero. Eso tiene que ser una cosa con un orden. Tiene que haber 1 o 2 que interpretan. Y si no hay un intérprete, que se quede callado y hable las lenguas para Dios. Porque el que habla lengua no habla a los hombres. Dice que habla misterios a Dios. Y usted sabe que a mí se me acabaron las lenguas. Yo hablo en lenguas a veces, pastor, cuando estoy en una oración privada. Pero en público, como que todo eso, después que el conocimiento de la palabra me hizo entender estas cosas, se acabaron las lenguas en público y las lenguas así arbitrarias. Porque mientras más tú vas creciendo, más tú te vas dando cuenta de los errores que has cometido en el pasado. Y un creyente entendido, un creyente educado es lo más agradable que hay, porque ese creyente se va a comportar como le dicta la gloriosa palabra de Dios. Eso sería un buen estudio, pastor, el don de las lenguas, porque es un don bíblico. La Biblia habla sobre eso, pero también dice que si no hay intérprete, si no hay interpretación, que calle y háblelas usted sola para el Señor. Porque Pablo dice, yo hablo lengua, pero cuando estoy con ustedes prefiero hablar en el entendimiento. Pero eso sería un buen estudio para un futuro. Ahora, pastor, usted mencionó algo de la experiencia que tuvo con estas congregaciones, que se revolcaban, que vomitaban, que hasta decían, cambiaban la voz. ¿Cómo explicar bíblicamente que estas manifestaciones vienen de la carne? Porque si Satanás fue destruido y los demonios fueron despojados públicamente, entonces, ¿de dónde viene
esa mala crianza? ¿De dónde viene ese mal comportamiento? Tiene que haber evidencia bíblica para mostrar eso. Amén. Y mire, nunca subestime que la carne tiene un poder increíble. La carne tiene un poder, la carne tiene un poder de convencimiento, porque hay personas que son más astutos que la serpiente. Y mira, con la lengua te enredan, te hacen creer cualquier cosa. No sé si a ustedes, a la audiencia querida que nos está viendo, les ha pasado que a veces usted jura que usted vio algo. Y entonces usted dice que lo vio. Sí. Y no, yo lo vi. Y entonces es que la mente tiene la capacidad de producir imágenes en tu mente. Así es. La mente tiene la capacidad de convencerte a veces. Así es. Y nosotros cruzamos por unas lagunas en el conocimiento donde a veces estamos activos y estamos bien lúcidos conforme a la palabra, pero hay ocasiones cuando tú estás susceptible, estás, mira, propenso a que cualquiera de esos pensamientos foráneos pase por tu mente sin cobrar tol, y de momento tú juras que tú has oído, que tú has visto algo, cuando en realidad lo único que ocurrió fue que tú estabas vanamente hinchado por la mente carnal. El apóstol Pablo usó esa expresión, pastor. Es tan interesante porque él dice, algunos vanamente hinchados por su mente carnal, porque en la mente carnal ocurren cosas a veces que te pueden causar una hinchazón, y de momento tú juras que las cosas son lo que en realidad no son. Hay cosas, mira, hay personas que hacen todo tipo de payasadas, hay contorsionistas que pueden doblarse como si fueran una serpiente, y todo esto son capacidades humanas, pero no es que la persona se convirtió en una marioneta para que un principado de las tinieblas, que ya fue destruido en la cruz del Calvario, venga a manipular a ese bendecido y a ese elegido. Dice María Calderón, dice, sí, y lo sentí. También se siente, no solo se ven cosas, se sienten cosas que en verdad no son la carne. Bueno, miren, para dar una evidencia bíblica a todo esto, Gálatas capítulo 5, dice en el verso 19, para que veamos la capacidad que tiene esta carne nuestra de producir esto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Estas cosas se manifiestan en nuestra carne. Adulterio, fornicación, inmundicia. No mire para el lado. Esto lo produce la carne suya y la mía. Lascivia, idolatría. Oiga, hechicería. Hechicería. Usted piensa que está y no es. Está hechizado. ¿Qué es una hechicería? Hechizado. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías. Todo eso es parte de las obras de la carne. Una persona hechizada, una persona que está poseída, pero tú no estás poseído de otro espíritu. Tú estás poseído de tu propia carne que está viciada y empiezas a ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas. Y si estás en una congregación que practica este tipo de rudimento, entonces usted va a imitar lo que usted escucha, los ruidos y el vómito, y va a hacer todo porque eso se pega. La carne es viciosa, hermano. La carne, usted tiene que comenzar a ver su carne de esta manera, porque si usted confía en su carne, usted entonces está errando al blanco. Nosotros no tenemos confianza en la carne, dijo Pablo. No podemos confiar en la carne, porque la carne está viciada. Amén. Y cuando tú no conoces esto, ¿sabes lo que pasa? Que empiezas a perder noches de sueño. No disfrutas tu almohada. Y te levantas y cuando se mueve cualquier cosita, pastor, yo vivo en una casa que fue construida en el 1953. La casa es más vieja que yo. Y las casas viejas pues tienen una madera que, oiga, la madera que se usó en esas casas no es como la que hacen ahora. La de ahora se destruye, pero esas maderas tienden a hacer unos ruidos siniestros de noche. Y especialmente ahora que se está poniendo frío, a veces yo oigo la madera que hace y entonces cuando un creyente se muda por una casa de esa,
piensa que la casa está poseída por el diablo. Sí, hay veces que yo oigo que se mueven las paredes completas, pastor. Se mueven porque es madera, una madera vieja, y la madera, pues, cuando calienta y cuando enfría, pues empieza a contorsionar la madera. Y entonces la gente, cuando tiene un nivel de conocimiento de ese tipo, comienza a asociar todas las cosas con la maldad. Hay gente que no puede apagar la luz. Hay gente que duermen con la luz prendida, pastor. Tú sabes quién eres, me estás escuchando. No pueden dormir con la luz apagada porque piensan que se lo va a llevar el diablo, o que va a venir un demonio, o que cuando apagan la luz, de momento misteriosamente aparecen cosas. Yo tengo una lucecita pequeñita, pero es porque no me gusta levantarme y no ver cuando voy para el baño. Pero, oiga, pero tener la bombilla grande prendida, y todo eso va en el nivel de conocimiento que esa persona le han impartido, y ese nivel de conocimiento esclaviza a la persona. Ahorita hablé de que de Génesis a Malaquías usted no encuentra posesiones de ningún tipo, sino un espíritu malo que molestaba a Saúl, que era enviado de parte del Señor, y cuando David le tocaba el arpa, el espíritu se iba y lo dejaba quieto. ¿Qué pasa? Después viene el tiempo de Mateo, Marco, Lucas y Juan, durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, donde los demonios estaban a 2 por 5. Y ya explicamos que fue porque Satanás había descendido con gran furia y quería hacer guerra contra ese hombre, que esa mujer que él vio en el desierto que estaba encinta, que no era otra cosa que María. María es la mujer de Apocalipsis, la mujer del desierto, y el niño, ese niño, pues obviamente es Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús es crucificado, y ya en la cruz él exhibe a los principados y a las potestades, como dice Colosenses 2:16 en adelante, ahora todas esas potestades han sido erradicadas de las regiones celestes, y ya lo que queda entonces aquí abajo es solamente los cuerpos de los humanos, que cada cuerpo contiene un viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que se lo regaló Adán en el Edén con la transgresión que hizo, y le dio acceso a la matriz de Eva para que entonces todos los cuerpos nacieran dañados. Por eso Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese hombre dice que pasó a todos los hombres. Ahora, después que Jesús asciende, pastor, buscamos en toda la Biblia otra vez, igualito que buscamos a Génesis, a Malaquías, y ahora a ver si encontramos alguna posesión demoníaca. Y hay un evento, pastor, que está en Hechos, en el capítulo 16. Pastor, ¿por qué no dejamos ese para el próximo miércoles? Porque yo sé que esa pregunta la tiene la gente. ¿Qué pasa con esa mujer con espíritu de adivinación? Vamos a dejarlo ahí, ¿le parece? Hechos 16:16, te quería hacer la maldad para ponerte a pensar, pero le doy gracias a Dios por esta primera parte. Pastor, gracias por la invitación, y gracias a la audiencia linda que está aquí con nosotros, que veo que muchos hermanos están comentando. Javier Parra dice, este carapacho que yo tengo encima lo mantengo guillado. Sixta Almarales dice, de noche la madera cruje y se expande. Gracias por la explicación científica. Sí. Nerio dice, espíritu de temor. Qué así lindo. Gracias, porque se han envuelto en todo esto. Y vamos a seguir la semana que viene con la segunda parte. Así que vamos a estar contentos. Qué bien. Oye, gracias, pastor. Siempre es un privilegio ministrar contigo la palabra, y sé que usted fue edificado también. Póngalo ahí. Si usted fue edificado, diga, yo fui edificado, entendí. Si tiene alguna pregunta, póngalo también. Y para el próximo miércoles, pastor, vamos a continuar con la segunda parte de este estudio, la reprensión de demonios, y comparta también esta señal con otros para que también. Y si quieres el estudio, tienes que mandarme un email. Si me mandas un email, yo te lo envío en formato PDF. Tremendo. Bueno, pastor, despidamos a la audiencia. ¿Cómo los declaramos? Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual y sentados en los lugares celestiales. Amén. Hasta la próxima. Nos vemos en Miami el domingo. Bendecidos. Chao.